ya viene Eduardo Blasina, el ingeniero Eduardo Blasina, que todos conocen por su actividad periodística, pero además es el presidente de la Comisión Honoraria de Agroecología, toda una autoridad en la materia también. El año pasado nos estuvo acompañando, algunas palabras le robamos para hablar un poquito de la visión de mercados y demás. Así que bueno, lo vamos a tener a Eduardo hablando de estos temas en el marco de lo que es esta conferencia, este evento de Biogro, que se repite, la segunda edición, que ha generado mucho interés de parte de productores, de técnicos. Se ven productores nuevos, gente que bueno, se está incorporando también al rubro en los distintos subsectores de la actividad productiva del país. Ya lo vamos a tener a Eduardo hablando en el marco de lo que es esta jornada entonces de Biogro, de biotecnología que se está aplicando a nivel del sector Sanfor. Bueno, está pronto, Eduardo, bueno, en breve. Sanfor, bueno, ¿cómo sigue la actividad en materia de eventos o actividades para este año? Bueno, trabajando, acércate un poquito, ya viene Eduardo Blasina, seguramente algo de mercado le vamos a tener que consultar también. No, ¿cómo sigue la actividad? Bueno, están trabajando a nivel del mercado interno, pero también exportando. ¿Cómo está la empresa? Nosotros estamos, bueno, con la seca, mantuvimos el movimiento y ahora el disparate de agua, ustedes saben lo que pasó, pero últimamente está volviendo digamos, el crecimiento. Estamos casi pronto para entrar en Guatemala. Yo creo que la semana que viene vamos a Brasil porque hay un mercado ahí y sí, estamos creciendo. Hoy están en Paraguay también. En Paraguay, en Bolivia, sí. Y justo en Bolivia hubo una seca récord, igual que acá. Exacto. Sanfor con BioPlus, fundamentalmente BioPlus 3 es el gran producto de la empresa. ¿Con qué otros productos hoy? Últimamente sacamos el registro para el BioPlus orgánico, que es el primer orgánico en el país. Y también tenemos el Aquaveta registrado, el coadyuvante de agua, el que cataliza el agua y tenemos esos 3 productos. Estamos experimentando con un calcio, digamos, granulado de Brasil, que capaz que vamos a añadir con la línea. Exacto. ¿Y las botas? Las botas también, sí. Y las navajas que sorteamos. Estamos en China tratando de traer esto para, más que todo, un regalo, ¿eh? En cualquier momento la vemos a la empresa en algún shopping con alguna tienda, ¿no? Presente, imponente. Biogro. Bueno, Eduardo Blasina, que va a hablar de la mirada a la salud del suelo, acompañando la gente de Paraguay también, gente que se ha venido desde lejos, bueno, de Belice, nada más ni nada menos. Ahora sí, Eduardo Blasina, mirando la salud del suelo. Bueno, muy buenas tardes. Les prometo que voy a ser lo más breve posible. Imagino que están todos ya con un poquito de cansancio luego de esta jornada. Y además, me perdí algunas presentaciones. Llegué por suerte a la de Martín y conozco la de Magdalena, así que creo que en materia de lo que es el tema específico, creo que está más que cubierto. Yo la verdad que miraba la presentación de Martín y a mí me da la impresión que el primer día en Facultad de Agronomía tendrían los estudiantes que recibir una clase de Magdalena y otra de Martín. Creo que eso aceleraría la vocación que trae un estudiante cuando llega a la facultad. Son cosas que yo nunca las vi en facultad, pero creo que abren un mundo, abren un conjunto de puertas a la agronomía, de temas para estudiar, de temas para conocer mejor, de temas para medir mejor. Entonces, yo estoy muy agradecido de participar de este tipo de actividades que a mí me parecen centrales para la agronomía en general, para el Uruguay,
para una lógica de un Uruguay que se diferencie en sus productos, para una zona como esta, que está en la cuenca del Santa Lucía, esto es fundamental para cuidar las aguas de la cuenca que le da el agua al 60% de los uruguayos. Y nada, simplemente alguna imagen para reforzar lo que yo les quiero decir. Yo tengo la impresión, y recién lo conversábamos con Martín, estamos ante un cambio de paradigma en la agronomía que es muy bueno desde mi punto de vista. A mí me genera muchísima expectativa. Veníamos de una agronomía del NPK, de nitrógeno, fósforo, potasio, y de que bueno, el suelo había que ver cuánto le faltaba y echarle como si fuera el tanque de nafta de un vehículo al que hay que echarle gasoil y aceite, y cuando falta hay que ponerle. Una agronomía para mí sobresimplificada, que ahora le está dando lugar a una agronomía que en realidad es más compleja en el sentido de que trabajamos con seres vivos, tomamos conciencia de que trabajamos con seres vivos y de que hay un montón de seres vivos que nos ayudan si están ahí, y nos ayudan gratis si están ahí. Y por otro lado, más simple, porque en la medida en que tengamos un suelo más sano, tenemos que complicarnos menos con mover la tierra, con gastar en insumos. Lo que tenemos que lograr es un suelo tan sano que en cierta manera como que funcione amigablemente y con sencillez. Y a ver si esto anda ahí. Este gráfico para mí es bien interesante. Es como un suelo que está sano. A mí me hace acordar a las elecciones. Tiene como dos grandes partidos que se llevan la gran mayoría del suelo. El partido de las partículas minerales, que es lo que vemos mayoritariamente, y el partido de los poros, que es una coalición de poros que tienen agua y poros que tienen aire. Y uno diría, uno tiene que ser militante de cuidar esos poros que son construidos por seres vivos. Algunos son microporos, otros son macroporos. Y creo que todos sabemos desde que somos niños que cuando vemos una lombriz es un organismo amigo que está trabajando por nosotros, que nos está dando materia orgánica y nos está haciendo un suelo más poroso. Bueno, si a un suelo lo paliceamos y nos pasamos de agroquímicos, nos pasamos de herramientas, cada vez tenemos menos poros. Y es tan simple como eso. Cuando llueve, en vez de agarra muy poquita agua, escurre mucha agua, tenemos más erosión. Entonces yo diría, esto es un poco como los partidos políticos que se van formando, que hay una mitad de un lado y una mitad del otro. El partido de los poros es fundamental. Si se nos cae ese partido en el suelo, nos sale más caro, tenemos menos productividad y entramos en un círculo vicioso de más insumos. Y tenemos que militar por los pequeños partidos también. En la materia orgánica, que es un 3%, y que si la llevamos a 3,5 o se nos cae a 2 o 1,5, yo creo que ahí, yo que vengo de la economía, creo que tenemos un problema con la economía tangible, que es el dinero que nos entra y que nos sale, y la economía no tan tangible, pero que incide muchísimo en el dinero que nos entra y que nos sale, que es por ejemplo, el ganar materia orgánica. Todavía no nos pagan por ganar materia orgánica, en algún momento nos van a pagar, no sabemos cuándo, pero aunque no nos paguen, si tenemos más materia orgánica, tenemos más fertilidad y tenemos un generador de más rendimiento, de más productividad, de menos necesidad de insumos. Entonces, hay un problema ahí económico que es que, bueno, si tenemos un 1% de materia orgánica, eso no entra a nuestra cuenta bancaria directamente todavía. Yo creo que no, en un plazo de 3, 4, 5, 2 años, eso va a entrar porque el mundo precisa sacar carbono de la atmósfera y ponerlo en el suelo, y eso los que ponen carbono en la atmósfera, como las líneas aéreas, van a tener que pagar por eso al que captura, pero aunque no nos paguen, eso que no es muy visible, que de repente no siempre lo medimos, es fundamental en la salud de la empresa. El día que veamos el ahorro
o el ganar materia orgánica como el ahorro o el ganar en nuestra cuenta bancaria, vamos a hacer una mucho mejor agronomía. Y esa materia orgánica solo es posible con el partido más chico de ahí, que es el de los organismos. Los que hacen materia orgánica son, bueno, una colección de organismos que están ahí trabajando gratis y que cuanto más tengamos, tanto mejor es. Entonces yo creo que ese es como un gran cambio cultural que nos lleva de solo tomar en cuenta la productividad y la rentabilidad de corto plazo, que por supuesto que es fundamental, que todos queremos cerrar la carpeta lo mejor posible, todos queremos sacar la mayor cantidad de litros de leche o la mayor cantidad de kilos de grano posible, pero que le agrega una mirada mucho más de mediano plazo, que es construir un sistema productivo que permita ir, además, mejorando año tras año esos litros o esos kilos. Si esos litros o esos kilos los sacamos solo a fuerza de insumos, y esos insumos me disminuyen el partido de la población de micro y macroorganismos, y termino sacando un buen resultado a corto plazo, pero perdiendo materia orgánica, que no la mido, no la veo un poco, porque veo que el suelo está un poco peor, pero quedo preso de lograr solo un resultado de corto plazo. Bueno, eso es lo que se llama algo insustentable, porque si yo tengo buenos rendimientos, pero cada año tengo menos materia orgánica, eso no se sostiene. A la corta o a la larga me comen los costos, pierdo productividad. Si yo logro ese ganar-ganar de que tengo buena productividad y voy ganando materia orgánica, tengo una perspectiva de mediano plazo que es mucho más interesante. Entonces, la verdad es que yo tengo la suerte de trabajar en el ámbito privado con algunos agrónomos que ven esto, que dicen el carbón en el suelo es una bandera irrenunciable. Ahí está Gastón, que también trabaja en estos temas de sombra, de agua, de diseño, pero donde el objetivo es carbón en el suelo, carbono, materia orgánica, humus y microorganismos que están generándola, que están convirtiendo los restos vegetales rápidamente en materia orgánica. Y tengo la suerte de trabajar en medio horario en el ministerio, como se dijo aquí, en agroecología, entendida como aplicar los principios de la ecología a la agronomía. Algo que es ciencia, no tiene mucho misterio. O sea, cuanto más población de insectos benéficos y cuanto más población de microorganismos benéficos, tanto mejor nos va a ir, tanto menos residuos vamos a dejar en los productos, tanto menos residuos vamos a dejar en las aguas circundantes. Entonces, yo lo que quisiera proponerles o dejarles como una idea que para mí es una idea que vale la pena es buen resultado productivo y económico en el corto plazo, pero pensando siempre en que tengo que tener también un objetivo de cada año materia orgánica creciente, cada año biodiversidad creciente y cada año menos nitrógeno, menos fósforo y menos agroquímico en los cursos de agua. ¿A qué velocidad? Bueno, a la velocidad que cada productor pueda. Nosotros en el Ministerio defendemos mucho una idea que llamamos de transiciones agroecológicas, es decir, no es que va a ir un funcionario del Ministerio a decirle a un productor, usted no puede tirar esto, usted no puede usar lo otro. No. Es un proceso que tiene que ser gradual, el productor se tiene que sentir cómodo, tiene que ir dando los pasos, lo largo o lo cortos que pueda dar, pero si va ganando materia orgánica, si va ganando biodiversidad y si va reduciendo lo que llega al agua, va mejorando año tras año, va siendo más sólido su situación como empresario y va siendo también más sólido su situación ante una sociedad que mira cada vez más, ante consumidores que miran cada vez más y ante una familia que, digamos, de última, en la parte económica por supuesto que es central porque es lo que nos da tranquilidad, nos da capacidad de reinvertir, nos da la posibilidad de soñar, de crecer, pero eso es una herramienta para tener una mejor calidad de vida. Y yo creo que
si uno tiene niños chicos y los niños chicos pueden jugar en el campo libremente, eso es una buena calidad de vida. Si uno tiene que decirle, mira, no vayas allá porque tiramos insecticida y es medio peligroso, se pierde calidad de vida. Pero además, en un país con costos altos como es Uruguay, si no tenemos suelos sanos, eso significa un costo que es creciente. Y ahí no entra el dólar, no entra, o sea, ahí entra que quedamos presos de un suelo con cada vez menos vida, y como no es la vida del suelo la que le da el nitrógeno y el fósforo a las plantas, cada vez tenemos que darle más nosotros. Y de ese nitrógeno y fósforo que le damos a las plantas, una parte la agarran las plantas, otra parte termina en el curso de agua. Inevitablemente cuando ponemos urea, cuando ponemos fosfato de amonio, hay una parte que se la alimentamos al cultivo, pero hay una parte que el cultivo no puede agarrar, que cuando caen 50, 80, 100 milímetros, se va, termina en un curso de agua y termina fertilizando a las cianobacterias que se multiplican locamente con ese nitrógeno y ese fósforo, y es un problema para todos. Entonces, hablamos con Martín, impresionante la cantidad de gente que vino el año pasado, que vuelve a venir hoy, y creo que eso es porque se está dando un cambio de paradigma en la agronomía, donde estos temas son cada vez más importantes. Yo veía además todas las preguntas que le hacían a Martín, la atención con lo que lo seguían. Y bueno, creo que todos a nuestra manera tenemos que trabajar en este sentido. O sea, con suelos más sanos se produce mejor y el resultado económico es mejor. Y esa idea que surgió o que se afianzó con mucha fuerza cuando vino la pandemia, de que tenemos que pensar en términos de una sola salud. No podemos tener salud nosotros y que el planeta esté enfermo, no podemos tener salud nosotros y que los animales estén enfermos. O sea, tenemos que trabajar por más salud para todos. Y eso obliga a una nueva agronomía. Yo, como decía, voy a ser muy corto, pero hay otra cosa que quisiera mostrar. Bueno, acá es esto de acá. O sea, estábamos acostumbrados, por lo menos cuando yo hice la facultad, que ya estoy bastante veterano, a que, bueno, el suelo había que medir el nitrógeno, había que medir el fósforo, ni siquiera el potasio. En mi época el potasio era opcional. Y bueno, como hay poco fósforo, hay que echarle más fósforo, hay que echarle más fósforo, hay que echarle más fósforo. El productor que no le echa un montón de fósforo es un mal productor, es un productor conservador, tacaño, lo que fuera. Y en realidad son muchas más cosas las que tenemos que mirar. Tenemos que expandir nuestra mirada, y ya no es solo decir el análisis de si falta fósforo, echale, sino que hay que ver, bueno, ¿cómo medimos lombrices? Yo no sé cómo medimos lombrices. Supongo que habrá que agarrar una pala y darle y contarlas y extrapolar, pero ya he ido a muchas presentaciones y dicen, bueno, en este suelo tenemos tantos kilos de lombrices por hectárea. Bueno, ¿cuántos kilos de lombrices por hectárea tenemos? Y no sé, pero si nunca vemos una lombriz, es que algo no estamos haciendo del todo bien. O sea, el trabajo que no hace la lombriz lo hacemos nosotros pagando. La lombriz no los hace gratis. Bueno, ¿cuánto infiltramos? Cuando cae una lluvia, ¿cuánto agarramos? Porque los veranos van a ser cada vez más peligrosos. Yo lo lamento. Si hay alguien que cree que el cambio climático es un cuento, es una conspiración, tiene derecho a creer lo que crea, pero los veranos le van a pegar cada vez más fuerte, porque los veranos van a ser cada vez más peligrosos. Entonces, cada lluvia que cae, tenemos que agarrar lo más posible de agua. Entonces, bueno, ¿cómo medimos infiltración? ¿Cómo medimos la estabilidad de las pelotitas que forman un suelo esponjoso? En fin. ¿Y cómo medimos el carbono que tengamos? ¿Y cómo reclamamos que nos paguen por ese carbono? Que es un objetivo de mediano, de largo plazo, pero de nuevo, lo que genera que los veranos sean cada vez más peligrosos es que todos nos vamos a ir de ahí, de aquí. Los caños de escape de nuestros autos van a tirar carbono a la atmósfera, ese carbono forma un techo en la atmósfera, los rayos del sol pegan en la tierra y cuando van a salir rebotan y vuelven y nos vamos calentando. Tenemos que sacar el carbono de la atmósfera, esa va a ser la tarea de este siglo. La vamos a ver
toda nuestra vida y veremos si se logra. Pero ¿cómo se saca el carbono? Por plantas que hacen fotosíntesis y por suelos muy vivos que agarran los restos de esa planta, cada hoja que cae, y rápidamente la convierten en humus, que es más fértil, que capta más agua y que mejora la estructura. Entonces, bueno, suelo desnudo lo menos posible, nunca, o sea, el suelo desnudo debería parecernos pornográfico, es una desnudez que debería parecernos pornográfica agronómicamente, porque cuando pegan las gotas de lluvia, todo el trabajo que hicimos, se nos rompe el suelo, se nos compacta, se nos va el suelo. Y si podemos tenerlo cubierto la mayor parte del tiempo con plantas vivas, tanto mejor, porque las plantas vivas son más vida en el suelo. Entonces, simplemente esto para decir, bueno, trascendamos el NPK, que no va a dejar de ser importante, pero pensemos que hay todo un montón de otros indicadores, que tenemos equipos técnicos que están trabajando en esto, que tenemos como cambio de paradigma, que en vez de darle de comer a las plantas, tenemos que darle de comer al suelo para que sea el suelo el que le dé de comer a las plantas. Y que, bueno, simplemente hacemos una agronomía que ayuda además a solucionar problemas graves del mundo, ayuda al que compra nuestro producto a venderlo mejor en el mundo. Piensen ustedes que muchos deben ser productores lecheros, que Conaprole es una empresa que es global, vende en todo el mundo. Bueno, ya casi no quedan supermercados que no le pregunten a su proveedor qué hace en materia ambiental. Entonces, si la respuesta es ¿qué hacen en materia ambiental? Es nada, más tarde o más temprano los va a cambiar por un proveedor neozelandés o de cualquier otro lugar que diga, bueno, nosotros hacemos esto y esto y esto, tenemos estos protocolos, tenemos estos indicadores, y eso para el supermercado es clave, porque si no, los consumidores le dejan de comprar. Y eso, se lo digo yo acá, pero si ustedes agarran a alguna autoridad de Conaprole, pregúntenle si sus compradores internacionales no les empiezan a preguntar cada vez más qué están haciendo en materia ambiental. Entonces, creo que tenemos que atar, es una cadena que arranca con cuidar el suelo porque es lo que me conviene, porque si pierdo materia orgánica estoy perdiendo mucho, aunque no me llegue una factura tangible a pagar, me va a llegar después una mayor necesidad de insumos. Empieza en eso, sigue por cuidar que el suelo esté cubierto, sigue por cuidar que haya una biodiversidad y que pueda convivir la producción con un montón de seres vivos que nos ayudan, pero luego termina en que eso se pueda demostrar y que le resulte a Conaprole o al que venda el trigo o al que venda la carne que tiene un respaldo a la hora de vender que es mucho más importante que el de solamente tener un producto. Y acá esto lo engancho con, o sea, yo entré en la agronomía por una vocación biológica y después me apasioné con la economía. Y yo creo que en materia de mercados hemos pasado de consumidores que les interesaba la conveniencia de ver quién logra el producto más barato posible y más rico, a un consumidor que se pregunta muchísimas más cosas que eso y se pregunta cada vez más cómo fue producido eso que estoy comprando. Sobre todo si aspiramos a venderle a consumidores de alto valor agregado. Cuando vendemos la carne en Holanda, en Suiza, en Alemania, en Japón, en Canadá, en Corea del Sur, el consumidor ya no dice que la colita de cuadril sea lo más barato posible, sino que dice, bueno, esta colita de cuadril, ¿cómo se produjo? El consumidor que compra un queso ya no solo quiere un queso que tenga un precio conveniente, sino que se va a preguntar cómo se produjo ese queso. Y ahí es donde tenemos, como país, me parece a mí, que trabajar muchísimo en potenciar lo más posible nuestras ventajas, porque además competir a costos con Brasil va a ser cada vez más difícil. Brasil es una máquina de producir soja, es una máquina de producir maíz, es una máquina de producir carne a un precio sumamente difícil de equipararse. Y si nos equiparamos en precio, es cobrando menos
como productores. Entonces, el camino de Uruguay es ser boutique, es ser diferente, es tomar en cuenta lo que piensa el consumidor, y eso tiene todo su origen en la salud de los suelos. De modo que yo simplemente celebro que haya un cambio en la agronomía. Cuando yo hice agronomía, lo único que existía como microorganismo era el Rhizobium, que bueno, se inoculaban las leguminosas. Era lo único que yo vi en toda la carrera de biología del suelo. Hoy es más complejo porque tenemos más bichos que vamos conociendo. Yo me enteré hace no mucho que existían las micorrizas, me enteré hace no mucho que existían las tricodermas, me enteré hace no mucho que existía el Azospirillum, y sé que hay 25 microorganismos más que debería conocer mejor como agrónomo, que no los conozco del todo. Entonces, también los invito como productores, hoy que tenemos Google, Wikipedia y todo allí flotando en la nube, a googlear microorganismos del suelo, microorganismos benéficos, microorganismos que fijan fósforo, y a partir de eso, prebióticos, probióticos, hongos benéficos, etcétera, etcétera. Hay todo un mundo ahí que me parece que entre lo que uno consigue gratis por internet y lo que puede consultar con las empresas que afortunadamente son cada vez más que están trabajando en estos temas, la competitividad a la larga es cuánto conocimiento tenga uno de lo que hace. Y en ese conocimiento creo que esta mirada de priorizar la biología de los suelos ha abierto un montón de puertas que ni siquiera los que hicimos agronomía hace unos años sabíamos que existían, que están ahí y que nos permiten producir mejor gastando menos, que eso creo que siempre va a ser lo que uno quiere hacer. Así que, bueno, nada, exhortarlos a que sigan en este camino, que van a ser cada vez más. Esto hace unos años era algo de gente, podríamos decir, excéntrica, entre comillas. Hoy afortunadamente es mucha más gente, y no dudo que va a ser mucha más gente en el futuro, porque bueno, lo otro que pasa es que en la medida en que decodificar el ADN es cada vez más fácil y más barato, cada vez podemos entender mejor de qué se trata la biología del suelo, que antes era muy difícil de discernir qué microorganismo estaba, qué microorganismo no estaba. Entonces, también el avance tecnológico, sobre todo en genética, nos permite ir entendiendo, conociendo más de la biología del suelo, y que nos salga más barato analizar cómo está el nivel de salud de un suelo. Eso va a seguir siendo más accesible, más preciso, y es un mundo que es fascinante. Yo la verdad es que cuando era niño me parecía que era muy lindo tener un campo, porque para mí era como tener un zoológico, ¿no? Uno dice, bueno, tengo un campo, tengo vacas, tengo pájaros, y creo que sigue siendo eso que era como un poco el germen de mi vocación de niño. Creo que sigue siendo así. Uno, cuando tiene un campo, cuando es productor rural, bueno, administra un territorio, administra una cantidad de seres vivos, y cuanto más relaciones de sinergia, de simbiosis puede generar, y más riqueza de seres vivos tiene, menos costos tiene, y potencialmente mejor va a producir. Creo que además vamos a ir viendo gradualmente una transición de insumos químicos a insumos biológicos. Todas las grandes empresas están investigando esto, están tratando de encontrar productos que sean amigables, porque si yo tiro un herbicida, combato la maleza, pero mato a las micorrizas, lo que gano por un lado lo pierdo por otro. Entonces tengo que encontrar maneras de lograr el objetivo de controlar las plantas que van a competir con las que yo quiero que estén ahí, pero de una manera superadora de la anterior, que no apague la vida del suelo. Entonces, bueno, creo que ahí hay un montón de cosas que no vemos, que son muy importantes, pero que la ciencia nos va permitiendo ver con cada vez más claridad. Y creo que esa es la vía clave de la competitividad de Uruguay. Ser un lugar verde que muestra soluciones al mundo, que traza los productos, que mide, que demuestra, que certifica, y que por esa vía vende mejor. Y en el agro uruguayo
creo que la carne vacuna mostró que lo que tenemos que hacer es construir el precio y no simplemente someternos al precio del mercado internacional. La carne de Uruguay en el siglo XX valía $1.500 por tonelada en los años buenos y $1.000 y menos de $1.000 la tonelada en los años malos. Hoy vale $4.000 en los años malos y $4.500, $5.000 en los años buenos. Bueno, porque algo hicimos, porque nos posicionamos y para posicionarse cada vez más es ser carbono neutral, es ser amigable con el ambiente, es tener biodiversidad, es tener buen trato con los animales, es tener, por supuesto, buen trato con todo el equipo de gente que trabaja en una empresa, medirlo, demostrarlo, eventualmente poner un código QR en el envasado del producto que le permita al consumidor verificarlo. Entonces Uruguay ha construido una imagen país. Por ser un país chico le queda más fácil demostrar las cosas que hace. Y bueno, o lo aprovechamos y generamos más valor, o no lo aprovechamos y entre costo y precio vamos a estar siempre ahí muy finitos y penando. Entonces, si podemos alinearnos todos en esos grandes criterios, me parece que hay algo que es sumamente importante a construir, ya sea que produzcamos leche, carne, trigo. En todos los casos son productos esenciales para la vida humana, para la salud humana, y donde si podemos llegar a consumidores exigentes que quieren eso, y hacer una agronomía en definitiva, si me pongo un poco romántico, desde el amor a la naturaleza y no meramente como una actividad comercial más donde lo único que cuenta es la rentabilidad. Creo que la rentabilidad va a venir por añadidura a hacer las cosas éticamente bien y de una manera que cada vez se va a valorar más. Así que nada, yo feliz de apoyar este tipo de actividades, agradecido a Leonardo por la invitación. Y bueno, a la orden de ustedes, digo, en lo técnico ya tuvieron excelentes presentaciones, pero cualquier comentario o pregunta que quieran hacer, quedo totalmente a la orden. Muchas gracias. Quedan abiertas las preguntas entonces para Eduardo Blasina. ¿Alguna interrogante que haya para lo que fue la exposición que hizo Eduardo? Todo el mundo quedó conforme, contento. Era más conceptual que técnica, digamos, así que, no sé. Digo, yo encantado de... Conversamos de esto todo el rato que quieran, pero imagino que la gente está también desde la mañana y bueno. El agradecimiento entonces, la idea era... Hay ahí perfecto. Un comentario. Vamos con la pregunta aquí de un asistente a propósito de lo que fue la exposición de Eduardo. Bueno, nada, felicitarte, Eduardo, nada, muy bueno. No, lo único que te quería preguntar era cómo veías vos el cambio en el productor, de pasar a la antigua agronomía a empezar a utilizar los productos biológicos. ¿Cuál es el camino a recorrer o cómo le podríamos mostrar, cómo podrían entender según vos ese cambio? Bien, buenísima la pregunta. Yo lo veo un cambio que me parece que es bastante veloz. Yo creo que los cambios culturales son bastante lentos en general en la sociedad, que las cosas no sé, pensemos que votaran las mujeres ocurrió, no sé, en 1940, por ejemplo, y que cuando se fundó el Uruguay, que votaran las mujeres era algo como impensable, ¿no? Que hoy a uno dice, pero es obvio que todos votamos todos, ¿no? Entonces creo que los cambios culturales en general son lentos. Esto me parece que viene pasando ya. Y para mí lo central de esto es medir. Por eso en realidad yo pongo esto, porque hay muchas cosas, o sea, la única manera de cambiar sólidamente es decir, bueno, se midió en INEA, se midió en predios comerciales y te da que gastás 10, mejora el rendimiento en 30 y ganás 15, no sé. Entonces, yo creo que INEA trabaja muy bien, tienen un montón de técnicos trabajando en esto y creo que el proceso es testear, medir. Lo que pasa es que hay veces que medir no es fácil. Por ejemplo, carbono en el suelo. Uno dice, bueno, midamos carbono en el suelo y cuánto carbono agregué y págueme.
Pero en agronomía influye mucho lo que se llama el efecto año, ¿no? Es decir, un año llovió 1800 milímetros, el otro año llovió 600. Bueno, capaz que un año perdí carbono y nadie, yo no voy a pagar porque perdí carbono porque llovió más o menos, ¿no? Entonces, hay cosas que son más difíciles de medir. O decir, bueno, midamos la biodiversidad en suelo. Bueno, pero hay que medir el ADN de millones y millones de organismos distintos. Entonces, hay veces que la medición no es tan fácil como decir, bueno, ¿cuánto es el fósforo parte por millón? Lo químico, puramente químico, es más fácil de medir a veces que lo biológico. Pero creo que tenemos que hacer una cultura de decisiones basadas en ciencia, mediciones que nos den respaldo en la toma de decisiones, testear en centros de investigación y en establecimientos privados, y bueno, y generar también la cultura de investigar lo más posible, ¿no? De pedir un consenso de los partidos políticos de presupuesto para ciencia y de una cultura de investigación y desarrollo en las empresas privadas, pero es testear, medir y sobre la base de esas mediciones divulgar los resultados. Me parece que es por ahí la jugada. Imponente. No hay más preguntas, bueno, allá. Cada vez más. Al cierre. Buenísimo. Allá vamos con otra inquietud para Eduardo. Entonces, hablando del tema de la salud del suelo, mirando la salud del suelo. Sí, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal? No, interesante la pregunta que hizo el señor por ahí, y tu respuesta. Y yo creo que hay unos cuantos factores a tener en cuenta, ¿no? La gente de BioGrow hace más de 12, 13 años que está en esta historia de divulgar un producto que no es biológico, pero está vinculado a la producción natural, biológica, de alguna manera. Y los procesos son relativamente rápidos últimamente, pero como tú decías ahora al final, es necesario que esto se vea como casi como una política de Estado, o sea, porque los valores que manejabas son parte del producto que vendemos. La carne no es solo proteína fosforada, como dice un colega veterinario, sino que además tiene el concepto de cómo, dónde y con qué insumos y maneras se produjo, ¿no? Entonces, creo que es importante el hecho de que haya un consenso político para poder acelerar, ¿no?, la adopción de un montón de herramientas y tecnologías. Y como me toca de cerca, quería dar un ejemplo. Es muy difícil registrar un producto orgánico, ya sea de producción nacional como importado, que en general, como nos mostraba Martín, son un microorganismo, una bacteria, un hongo, ¿no? Pero en el mundo, los productos en general biológicos son 3 microorganismos diferentes, 4 exudados, 4 productos vegetales. Entonces, tenemos que tener la capacidad como país de, con todo el respeto que me merecen los controles, ¿no?, pero ser más ágiles, porque si no estamos haciéndole perder tiempo a los productores y en definitiva al país, ¿no? Sí. Simplemente ese comentario. Buenísimos tus comentarios. Yo la verdad es que yo, digamos, me incorporé a la actividad como asesor del ministerio viniendo toda mi vida del sector privado, y de las primeras cosas que aprendí, que detecté, es ese cuello de botella que hay en el registro de productos biológicos, orgánicos, como se llame. Creo que ahí hay 2 componentes. Hay un componente que es una molécula, es más causa-efecto, es más simple, digamos. Yo pongo esta molécula y pasa tal cosa. Es como A más B igual C. Cuando uno dice, bueno, 3 microorganismos, el nivel de complejidad del tema a certificar
es un nivel de complejidad mayor. También creo que ahí hay un problema de pocos recursos humanos, ¿no? Yo siempre escucho a los productores que dicen, no, hay demasiados empleados públicos, hay demasiados empleados públicos. Puede ser que haya demasiados empleados públicos, pero también hay áreas donde si no tenés empleados públicos, alguien tiene que hacer la tarea de leer, de analizar. O sea, hay que sacar las cosas lo más rápido posible, pero con el nivel de riesgo menor posible. Entonces hay que compatibilizar dos cosas que no son tan fáciles de compatibilizar y se precisan horas humanas para analizar las solicitudes que llegan. Tal vez también hay un poquito de lobby de quienes están con el viejo paradigma, que cuanto más lento se cambie el paradigma mejor, no lo sé, pero hay mucha gente que ve eso como una situación. Yo lo que creo es que hay una política de Estado en el sentido de que, bueno, hay un plan nacional de bioinsumos que se le puso muchas horas en este periodo de gobierno para trabajar, que se consultó a las empresas, que se está trabajando para terminarlo. Y creo que, o sea, estamos en tiempos electorales y yo no voy a hablar para nada de política, pero sí creo que gane quien gane, el plan de bioinsumos va a seguir y esto va a seguir. Después cada uno verá cuál sector político puede ser más afín o menos afín a estos temas. No es mi tema, pero sí creo que se ha trabajado en un plan de bioinsumos, se detectó el problema y que, bueno, creo que tenemos que lograr que quien venga atrás, sea quien sea, le dé continuidad a este trabajo y bueno, y creo que también hay que decir, bueno, es probable que haya un montón de funcionarios excedentes en algunas áreas. Hay otras áreas que sin funcionarios no se pueden registrar productos si no hay un funcionario atrás que lo lea, que lo estudie, que lo analice, que evalúe si hay que hacer ensayos o no es necesario, ¿no? Pero, Entonces, bueno, me parece que hay que ser pragmático. Yo soy un defensor del equilibrio fiscal así, enfático. Pero una cosa es tener equilibrio fiscal, otra cosa es decir, no, el Estado desmantelemos todo, que a veces hay un discurso que viene de Argentina que me parece que es un poco tentador, que yo ahí no acompaño. Me parece que tenemos que tener un Estado que en algunas áreas tiene que ser súper sólido. En temas de sanidad animal, vegetal y de registro de productos tenemos que tener un Estado súper profesional y que saque las cosas lo más rápido posible. Lo que no puede haber es una asimetría de competitividad, porque si yo juego en los químicos me lo aprueban rápido y si juego en lo biológico me lo aprueban lento. Eso es una falla de mercado violenta, digamos, donde es como que si yo quiero andar en bicicleta me demoren 6 meses en dar la bicicleta y si quiero andar en auto me lo dan al otro día y bueno, todo el mundo va a andar en auto. Eso genera una falla de mercado. Entonces, bueno, agradezco los comentarios, me parece un tema súper importante y más en estos tiempos donde democráticamente todos pensamos los 5 años para adelante, que me parece algo súper positivo, sobre todo los que nos tocó vivir cuando no había, cada 5 años no pasaba nada y no queremos volver a eso. Así que bueno, gracias por los comentarios y si aparece algún otro. Muy bien. Imponente, Eduardo. Cerramos entonces el agradecimiento para Eduardo Placina. Muchísimas gracias. Nos hubiera gustado escucharlo también hablar de mercados, pero se van los minutos, se va la hora y la gente está cansada. Sanford, la invitación para el año que viene. Bueno, quiero agradecer a todos por venir y asistir y participar, por Santiago, por lo que él hizo. Esa carne que comimos vino del frigorífico allá en Las Piedras de San Alberto. Y no sé si vino de su estancia allá, pero nosotros tenemos mucho vínculo con la estancia de San Alberto y él nos vendió ese colita de cuadril. También por el equipo de BioGrow, es un equipazo. Y bienvenidos a visitarnos allá cuando quieran. Pasen por allí y charlamos y comemos algo, lo que sea. Pero gracias todos que tenían parte. Para mí era un día buenísimo
me sentí como un niño escuchando todo esto, pero perdí mi fecha de nacimiento cuando tenía 40 y me mantengo en 40. Entonces voy a seguir aprendiendo. Gracias a todos.